Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Blázquez Rodríguez y quisiera agradecer al Cuarto Congreso Mundial sobre la Infancia y Adolescencia el poder presentar nuestro trabajo de preferencias musicales en el alumnado de sexto de educación primaria, junto con la colaboración de María Teresa del Moral Marcos, que hemos llevado a cabo en la Universidad Pontificia de Salamanca. A continuación, vamos a proceder a hacer una visualización de las partes del trabajo. Tenemos en un principio la introducción, luego iremos hacia un método con las preguntas de los objetivos del capítulo de este libro. Luego vamos hacia los resultados, la discusión y conclusiones, y para finalizar las referencias bibliográficas. Procedo a dar paso a mi compañera Maite del Moral para que nos haga la presentación de la introducción de este trabajo. Muchas gracias, Leticia, y también muchas gracias a la organización del Congreso. Comentaros que, a modo de introducción, que la música ha estado ligada a la historia del ser humano desde sus inicios y ha tenido para el hombre multitud de significados. Algunos de ellos, recogidos en la Real Academia Española, menciona que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. En relación con las emociones, la música activa los aspectos dinámicos de los sistemas neuronales, generalmente implicados en esa producción de emociones como la alegría y la tristeza, como señala Blood et al. Los avances de la neurociencia destacan la importancia del aprendizaje musical por los beneficios cognitivos, físicos y socioemocionales que se derivan de su práctica. Algunos de estos autores que señalan estos beneficios son Hallam, Josep Perrocal, como mejoras en el desarrollo del lenguaje, como la alfabetización, aritmética, creatividad, coordinación motora, atención, concentración, confianza en sí mismo, sensibilidad emocional, habilidades sociales, trabajo en equipo, disciplina y relajación. Además, la emoción y la música están muy ligadas en cuestión de significado, como señala Meyer, y más si nos adentramos en la educación musical. En la etapa de educación primaria, el niño sigue avanzando en su evolución y en el desarrollo de diferentes áreas, entre ellas la musical y la socioemocional. Ya el psicólogo Howard Gardner, en la década de 1980, propuso la teoría de las llamadas inteligencias múltiples, entre las que encontramos la lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal, la corporal cinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Por lo tanto, si nos basamos en la veracidad de esta teoría, habría una inteligencia musical, como tal, que podríamos desarrollar en el alumnado. Aunque tradicionalmente se han desarrollado más otras inteligencias en la escuela, como la lógico-matemática y la lingüística, este cambio de concepto hace que pongamos en valor las restantes, siendo importantes para el desarrollo del ser humano. En la misma línea, Goleman, ya en 1996, señalaba la importancia de la inteligencia emocional e insiste que cuando se realiza un test o prueba de evaluación de inteligencia, se tiene que tomar también en cuenta la inteligencia emocional, puesto que es clave en la toma de decisiones. En relación con esas pruebas de evaluación, existen distintos estudios e instrumentos que analizan las preferencias musicales para conocer características de los individuos como la personalidad. Por ejemplo, el test de Cattell y Anderson, o de North y Hargreaves, de Renford y Gosling, de Ruth y Mullensiefer, o el de Warrener. Cattell y Anderson diseñaron un test de personalidad basado en las preferencias musicales, de iPad Music Preference Test of Personality. En un estudio más reciente, Ruth y Mullensiefer estudiaron a 312 alumnas de un colegio de educación secundaria de Reino Unido para analizar si los perfiles de personalidad de las alumnas están asociados con las preferencias musicales. Los resultados mostraron que los ejemplos musicales, que eran más suaves, se asociaban con la amabilidad, mientras que la música más intensa se relacionaba con la extroversión. Por otro lado, Warrener investigaron si los gustos musicales de los niños están relacionados con la influencia familiar. En su estudio
probaron situaciones específicas como la relación de ausencia de padres y el gusto por uno o varios géneros musicales. No tuvieron datos concluyentes de que un gusto musical está directamente asociado con un estilo de educación, pero sí observaron que según la edad, su tendencia iba hacia unos gustos musicales concretos. Respecto a la información de la identidad social, North y Hargreaves encontraron que las personas utilizan la música como una insignia para comunicar sus actitudes, valores y puntos de vista. En esta línea, Upadhyay llevó a cabo una investigación sobre las preferencias musicales que los universitarios con la música y sus experiencias subjetivas con relación a ella. Principalmente sus resultados mostraban que la música funcionaba más como un acompañamiento de otras actividades en lugar de una ocupación enfocada meramente a la escucha. De la misma manera, los resultados también mostraron que utilizaban música tanto en actividades de ocio como cuando estaban solos. Asimismo, reflejaba que los que estudiaban música tenían un amplio rango de opciones, prefiriendo elegir sus canciones, aquellas canciones que le gustaban, mientras los que no estudiaban nada de música no les importaba escucharla de la radio sin ningún tipo de criterio. Brison y Bianchi realizaron una encuesta a 873 alumnos de educación secundaria para saber cuáles eran sus gustos musicales basados en las etiquetas de género musical. Se les pidió de igual manera que valoraran lo útiles que les parecían esas etiquetas de género, teniendo como resultado que la gran mayoría se sentían incómodos con su uso porque no sabían diferenciar bien los géneros y subgéneros. En parte, a veces esa frustración se relacionaba con una pobre cultura musical o poca cultura musical. En el presente estudio nos interesamos también por las preferencias musicales de los jóvenes, en concreto de los alumnos de sexto de educación primaria. Las preguntas de investigación han sido inspiradas en el estudio de Marín y Botella de 2020 y son las siguientes. ¿Cuáles son los gustos musicales del alumnado de sexto de educación primaria? ¿Con qué frecuencia escuchan música estos alumnos? ¿Cuál es el motivo por el que escuchan música? Y respecto al objetivo principal de este estudio, sería conocer los gustos musicales actuales, la frecuencia y el motivo por el que escuchan música el alumnado de sexto curso de educación primaria. A continuación, Leticia seguirá explicándoos el método. A continuación, procedemos a explicar un poco el método que hemos llevado a cabo. Se trata de un estudio exploratorio descriptivo en el que se utiliza la técnica de la encuesta para la recogida de la información. Se ha elaborado un cuestionario previamente y se ha administrado al alumnado de sexto de educación primaria. La muestra seleccionada ha sido de 44 participantes, todos ellos alumnos del curso sexto de educación primaria de un centro concertado de la provincia de Zamora. Este curso se divide en dos líneas escolares, A y B. El cuestionario tiene 5 preguntas y se administró a través de Google Forms. En este cuestionario se les preguntaba acerca de sus gustos musicales, la frecuencia en la que escuchaban música, grupos y canciones favoritas. Siguiendo el estudio del que nos hemos basado, que es el de Botella y Marín de 2020, las preguntas relacionadas con sus gustos musicales han sido: ¿te gusta la música? ¿Por qué? ¿Cuántas veces escuchas música a la semana? ¿Cuál es el estilo de música que más te gusta escuchar? ¿Cuáles son tus artistas favoritos? ¿Y cuál es tu canción favorita? Pasamos a ver los resultados que nos ha proporcionado esta encuesta. En la pregunta del gusto por la música, podemos apreciar que a un 31% les generaba buenas sensaciones. En segundo lugar, tenemos que les gustaba el ritmo a un 22% y en un 18% con ambas numeraciones igualadas tenemos que les gustaba cantar y les gustaba escuchar. Y ya en un porcentaje inferior tenemos que les gustaba bailar y otro tipo de respuestas. Podemos apreciar que en la mayoría del alumnado la música les generaba buenas sensaciones porque la elegían a su gusto para poder animarse, para poder bailar o cantar, y a otras personas en cambio pues les parecía bastante relajante. En la siguiente pregunta de frecuencia de escucha de música a la semana, podemos apreciar que un 51%, una amplia mayoría, eligió todos los días,
En segundo lugar, un 27% eligieron 2 o 3 días y con un 22% eligieron 4 o 5 días. Podemos ver que un poco más de la mitad ha contestado que todos los días escuchaban música y por lo tanto la música es especialmente importante en sus vidas, que al menos todos escuchaban música como mínimo 2 veces al día y ninguno eligió la respuesta de nunca he escuchado música. Y para finalizar, en la pregunta de tipos de gustos musicales, tenemos que la primera opción es la del reggaetón con un 27%, de igual forma se eligió el pop con otro 27%, luego tenemos el hip hop con un 20%, el rock con un 11%, la electrónica con un 9% y en otros lo eligió un 6%. En torno al hip hop tendríamos música como el hip hop y el rap. En el rock se elegía música como el heavy metal, el rock, el hard rock y el punk. Luego en la música electrónica tenemos los subgéneros de house, dance y electropop. Y en otros pues estarían otras que no teníamos en el catálogo, pero que lo elegían ellos, como podría ser el flamenco, etcétera. Podemos ver que las modas actuales estaban muy representadas, que son el reggaetón y la música latina, que entre esos dos géneros han formado más de un 53,4%, y el hip hop y el rap, que son músicas urbanas que ponen más énfasis en las letras, estarían representadas con un 20%. A continuación voy a comentarles la discusión y las conclusiones. Como veíamos anteriormente, en cuanto al objetivo de este estudio, era conocer las preferencias musicales de los alumnos de sexto de educación primaria participantes en este estudio. El principal resultado, como ha comentado Leticia, obtenido es que el alumno escucha en su mayoría reggaetón y pop en su tiempo libre. Respecto al motivo de escuchar música, la principal opción seleccionada fue que les causaba buenas sensaciones, al 31,1%. No obstante, estas puntuaciones son similares al estudio de Marín y Botella, ¿no? Por ejemplo, vemos que les gustaba mucho el ritmo, pues los mencionaron el 22%, cantar 18% y escuchar 18%. Y vemos que en el estudio de Marín y Botella, pues la generación de emociones positivas o buenas sensaciones sería el de 63,8%. Como veis, muchos más alumnos eligieron esta opción. En cuanto a que le gustaba bailar, pues un 12%, escuchar estaría pues también en torno a un 10% frente al 18% que encontramos en este estudio, cantar un 9,5%, en el nuestro pues 18%, y el ritmo en lugar de un 22% que teníamos en este estudio, pues tenían un 5,5%. Se observa que en ambos estudios la respuesta, como veis, más seleccionada por el alumnado es que les gusta la música porque les transmite buenas sensaciones o emociones positivas. Aún así, los porcentajes, como veis, como han visto, pues son distintos. La música puede ser un factor externo de motivación para cualquier actividad, como así también plasmaba el estudio de Upadhyay, donde la mayoría de los jóvenes estudiantes utilizaban la música para acompañarlos en otras actividades y hacerlas más amenas. Respecto a la siguiente pregunta sobre cuántas veces escuchaba música a la semana, vemos que más de la mitad de los alumnos de sexto curso contestaron que todos los días, un 51%, mientras que las otras opciones fueron elegidas de forma igualada, en torno a un 20%. Los resultados son similares también al estudio de Marín y Botella, en el que el 61,1% del alumnado escuchaba música todos los días. En ambos estudios se aprecia que la música está muy presente en la vida de los estudiantes. En este estudio se ha podido observar también que los estilos musicales más escuchados son el reggaetón y el pop, con un 26,7% cada uno, y en tercer lugar el hip hop con 20%. En el estudio de Marín y Botella que estamos comparando, los estilos más elegidos fueron el pop con un 22,3%, la música electrónica con un 19,3% y el rock con un 12,7%. Una cuestión que se podría contemplar en futuros estudios es en qué medida han tenido dificultad en la elección de los géneros citados, puesto que no todas las personas parten de la misma cultura musical, como señalan Brisson y Bianchi. Fijaros que hemos hablado de que en estos ambos estudios, como vemos,
El pop es uno de los géneros más escuchados, pero difieren, por ejemplo, en cuestión del reggaetón, ¿no? Que se ha ido más escuchado en el presente estudio, mientras que en el otro estudio representa un 9,1% nada más. En este sentido, se podría observar, o se ha observado, que los compositores clásicos han sido menos citados o se desconocen. Igualmente sucede, por ejemplo, con los géneros musicales típicos de España, ¿no? Como puede ser el flamenco, que sí que pues a lo mejor se ha citado en otros estudios, pero en Castilla y León pues, no ha sido menos citado. Puede ser precisamente por esto, ¿no? Porque en la muestra pertenecía a un colegio de Castilla y León, por lo que a lo mejor estos géneros más representativos de otras zonas del país pues no hayan sido tan mencionados. Esta quizás es una de las limitaciones del estudio, dado que la muestra se ha reducido simplemente al alumnado de sexto de curso de educación primaria de un colegio. Sería interesante, para que este estudio tomara mayor relevancia, que se ampliara en futuros estudios a más colegios y a más cursos de toda la comunidad autónoma, incluso a nivel nacional o internacional. También se podría, en futuras investigaciones, tomar este estudio piloto como partida para ampliar el rango y que los datos fueran más representativos. También sería importante pues, validar el cuestionario sobre las preferencias musicales o utilizar algún cuestionario validado. En cuanto a las implicaciones educativas, queremos destacar los beneficios de la música, el aprendizaje musical y la musicoterapia en el desarrollo del ser humano. Los resultados obtenidos indican que la música suele estar presente en la vida diaria de los estudiantes, así que maestros, profesores y musicoterapeutas requieren conocer esas preferencias musicales del alumnado para que el uso de la música sea más efectivo. Cada vez son más los centros educativos que cuentan con un musicoterapeuta que contribuye a detectar y atender las diferentes necesidades del alumnado a través de la música, ya sean necesidades cognitivas, físicas y o socioemocionales. Por ejemplo, ayudando en la conciencia y regulación de emociones, así como la prevención y tratamiento de diferentes enfermedades como la ansiedad o la depresión. Es muy importante que estos musicoterapeutas sean musicoterapeutas profesionales titulados con una titulación detrás, como una titulación de máster, como las que existen en España, o en otros países una titulación de grado, licenciatura, incluso doctorado, máster y doctorado. Además, consideramos que se debería dar más importancia a la música en el sistema educativo, tanto por los beneficios que pueden derivarse del aprendizaje musical, como por su utilización como elemento de motivación para el aprendizaje de otras materias y especialmente para favorecer la educación emocional, más relevante aún en nuestros días para reducir ese impacto negativo que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la salud tanto emocional como mental del alumnado. Y para finalizar, vamos a citar algunas referencias. Por último, sería daros las gracias por vuestra atención y agradecer de nuevo al cuarto Congreso Mundial sobre la Infancia y Adolescencia por darnos la oportunidad de presentar este capítulo del libro, Preferencias musicales en el alumnado de sexto de educación primaria. Y en cualquier caso que tuvieseis alguna duda o alguna otra cuestión, os presentamos nuestros correos electrónicos. El mío sería leticiablázquez15@gmail.com y el de mi compañera María Teresa del Moral sería mtmoralma@upsa.es. También agradecer desde la Universidad Pontificia de Salamanca la oportunidad que nos habéis dado. Muchas gracias a todos.